dedicada a todas aquellas personas que están comenzando prácticamente desde ceros y que ahorita en época de pandemia y en época de confinamiento les tocó la parte más dura, les tocó la parte más complicada. Entonces, a las personas que están acá, a las 116 personas que están acá, bueno, los que no me han levantado la manito, los que no me han dicho nada todavía, están de chismosos y de curiosos en esta charla hoy. Bienvenidos, bienvenidos a los curiosos. Entonces, los que quieren estar por curiosidad, maravilloso. Pero esta charla, de verdad y de corazón, se la dedico totalmente a las personas que de verdad están pasando por una situación complicada, que la han venido viviendo. Eso es, básicamente. Muy bien. Que la están viviendo y que quieren salir de ahí. Justamente esta sesión, esta conversación nace de una sesión personal individual que tuve con alguien que yo quiero mucho, alguien a quien yo le tengo mucho aprecio desde hace varios años, porque es alguien a quien he tenido la oportunidad de servirle y de ayudarle a él, a su familia, desde hace varios años. He tenido la oportunidad de ser un instrumento de la vida. He tenido la oportunidad de estar ahí para él. Y tuvimos una conversación fantástica. Desde luego su nombre es y será reserva del sumario, no es relevante en este momento, porque así como él está viviendo una historia muy compleja, ustedes también la pueden estar viviendo, o todos, de una u otra manera la podemos estar viviendo. Como yo les he contado en algunos Zoom, esa palabra reinvención o esa palabra resiliencia, esa palabra reinventarse, es una palabra que nos tocó ir a revisarla en el diccionario en estos meses de cuarentena y subrayarla y releerla en Wikipedia también, porque a nosotros también nos tocó y nos correspondió. Ahora, yo gracias a esto hice un descubrimiento extraordinario y el descubrimiento es que a través de una cámara yo podía servirle a muchas personas, porque yo vengo con el viejo formato, ¿no? El formato del salón, el micrófono, bueno, aquí lo tengo puesto, pero bueno, el formato del salón, del video beam, de el coffee break en la mitad y una cosa y la otra. Y de hecho, no estoy tan viejo, pero sí me considero ya de la generación que no le tocó de pleno y de lleno la tecnología. Mi generación fue la de la transición en esto. Y tengo la oportunidad de descubrir justamente que existe Zoom, que existe Teams, que existe, bueno, otro tipo de programas, otro tipo de plataformas. Y por la necesidad que todos tuvimos de conectarnos de esta manera, ahora esto se convirtió en una herramienta para todos. Y me parece súper bonito, por ejemplo, que aquí en Colombia, las personas que están haciendo el programa de Enneagrama y el de Creador de una Vida en Plenitud y Amor con nosotros, aun cuando ya levantaron cuarentena, y ya todos salimos, vamos, volvemos, en fin, ya estamos haciendo nuestras vidas muy parecido a como las estábamos haciendo antes, pero por lo menos ya salimos. Yo veo que las personas se conectan a las clases y se conectan los martes y se conectan los lunes y se conectan los miércoles a las sesiones que tenemos con los grupos de trabajo de los programas que lanzamos en la cuarentena. Y estoy feliz y lo celebro muchísimo porque se nos volvió un buen hábito y se nos volvió costumbre y ya se nos volvió parte de nuestro modus vivendi. Entonces, en esencia, quiero volver al caso de este gran amigo, que también ha sido paciente, que también ha sido alumno, a quien le he podido servir. Y en él me inspiré para esta charla. Yo me acuerdo que cuando terminé la consulta con él, ahí mismo le mandé una nota de voz a Pili. Y ella está aquí de testigo y ella lo sabe. Y le mando la nota de voz y le digo, quiero que hagamos este Zoom. Quiero que lo hagamos y quiero dedicarle un espacio a personas que están empezando desde ceros. O a todos los que tuvimos que empezar desde ceros. Y a lo largo de la conversación con él, simplemente se refrescaron en mi cabeza un montón de cosas que he comprendido y he venido enseñando a lo largo de los años, porque también las aprendí de Gerardo Schmetling, pero en este momento la vida las puso sobre un plano práctico, completo y absoluto. Y entremos en materia de una vez. Entremos en conversación plena y llena ya. Bueno, entonces resulta
Y desde luego voy a omitir algunos detalles y voy a pasar, digamos, algunas generalidades dentro de la conversación cuando me refiero a la sesión que tuve con él, justamente porque quiero guardarle al máximo su privacidad, al máximo, para que si algún familiar de él estuviera aquí presente en esta charla, no supiera específicamente que me estoy refiriendo a él. Aun cuando, aun cuando sé que él estaría muy feliz de que esa sesión también me sirva a mí en mi vida y para compartir con ustedes. Sé que él estaría muy feliz. Además porque entre él y yo hay un vínculo muy especial y es un lazo genuino de amor que se ha creado a lo largo de los años. Bueno, digamos que desde la generalidad en la conversación que tuvimos, él estaba en una depresión muy grande. Entonces me llama. En esa llamada, esto no solamente ha pasado con él, con esta persona, sino esto es algo que se ha repetido en algún par de ocasiones a lo largo de estos meses de cuarentena, que alguien me ha escrito un mensaje. Si no ha sido a mi WhatsApp, porque no tenía el número, ha sido a mis redes sociales. Que de hecho, by the way, porfa no me escriban a Facebook, please. Cuando se quieran comunicar conmigo, me quieran mandar un mensajito de lo que sea, estaré feliz en recibirlos, pero porfa envíamelos a Instagram porque yo Facebook prácticamente no lo miro. Y lo que es el inbox de Facebook pueden pasar semanas sin que ni siquiera lo revise. Y lo digo porque alguien el otro día pensó que yo no le había querido responder su mensaje. Y le dije, no, lo que pasa es que yo esa red social no la veo. No, porfa, no te lo tomes personal. Entonces, bueno, se los cuento a ustedes para que podamos estar un poquito más cerca, un poquito más conectados y más unidos. Entonces él me decía que estaba deprimido, como me ha pasado con varias personas a las que le he podido servir. Me decía, estoy en una depresión terrible, literalmente me paro, cuento monedas, estoy contando monedas para vivir, estoy comiendo básicamente de obsequios, de regalos que me están haciendo. Mi negocio se acabó, mi negocio colapsó completamente, ya no va más. Pasé de ser una persona próspera, un emprendedor, un empresario próspero en mi ciudad, a estar en este momento literalmente en la quiebra y contando monedas para poder vivir. No tenía poder, no tenía, es decir, me tocó vender lo que tenía, etcétera, etcétera. Y literalmente estoy viviendo en la casa de un pariente que tiene ese apartamento, lo tenía como inversión y dijo fresco. Viva ahí mientras tanto el tiempo que necesite mientras usted sale al otro lado. Él había vivido el año pasado una situación personal muy difícil, muy, muy difícil. Había perdido a uno de sus seres queridos más importantes. Digo, lo había perdido en términos materiales. Lo había perdido acá en la tercera dimensión. Em, y después, y era algo que todavía no había superado. Esto él no lo había pasado aún. Y llega la cuarentena y viene la quiebra, viene la ruptura y viene todo esto. Sí, la conversación, la charla, gracias Nayibe, la puse a grabar justo a partir de este momento. Bueno, entonces, entonces él estaba en una depresión tremenda y me decía, Ricardo, mira, literalmente me estoy parando de la cama a comer algo poquito porque necesito que me dure lo poco que tengo y no salgo, estoy paralizado de miedo, en una depresión profunda, no tengo ni la energía, ni las ganas, ni la vitalidad. Si alguna vez has estado deprimido o alguna vez has estado deprimida, si conoces lo que es un cuadro de depresión, que yo lo conozco porque yo pasé muchas veces por ahí. En una depresión se pierde la energía vital. De hecho, a veces por perder la energía vital se entra también en ese cuadro de depresión. Es como un viceversa. Por baja energía entras en depresión, en donde ya la mente entra en oscuridad total, o cuando no ves la salida y piensas que definitivamente la vida ya no tiene sentido, en ese momento pierdes completamente la energía vital y obviamente se atenúa y se acentúa aún más la depresión. Y me decía, Ricardo, yo no quiero salir. Y es real, cuando una persona está deprimida no se quiere parar de la cama, normalmente baja el blackout, cierra la cortina, apaga el celular, no quiere contestar. Y él me lo contaba, me decía, Ricky, apago el celular para que ni siquiera yo sienta que me entran llamadas porque me aterra que alguien me llame, me da angustia, me da ansiedad tener que ver que alguien me está llamando, que alguien me quiere decir algo, que alguien me quiere preguntar algo. Yo no quiero que, no tengo ni la fuerza para hablar.
No sé si alguna vez alguno de ustedes ha estado en esa situación. Acuérdense que tengo mi chat aquí abierto y si quieren interactuar conmigo lo pueden hacer. Me pueden escribir cualquier cosa. Sería lindísimo, sería genial. Porque pues digamos, no voy a responder las preguntas, pero pues los puedo leer y ahí me voy conectando con ustedes y déjenlo en mis manos. Esto se puede volver una conversación muy linda a partir también de lo que yo veo que ustedes me pongan acá. Como se los dije, aquí no hay diapositivas, no hay un PowerPoint, esto no está preparado, esto es algo genuino y que lo quiero entregar del corazón con todo el amor y con todas las ganas. Y, y porque sé que muchas personas lo necesitan en este momento. Muchos necesitamos este tipo de comprensiones en este momento. Y en ese momento, en la conversación con él, me di cuenta de algo. Y me di cuenta y dije, bueno, antes de la conversación, desde luego él me dijo, mejor Ricky, por WhatsApp, mejor Ricky, no tengo cómo pagarte este espacio, no tengo cómo hacerlo, tal vez en el futuro, pero por favor necesito tu ayuda. Y solamente con ese mensaje yo dije, yo dije de inmediato. Y le respondí y le dije, vamos a cuadrar una sesión, no te preocupes, no me la tienes que pagar, ni más faltaba, estoy para apoyarte porque lo sé. Sé reconocer cuando una persona está a punto de lanzarse por una ventana, sé cuando una persona está a punto de quitarse la vida. Lo he aprendido a reconocer y en esta cuarentena me han tocado varios casos y he apoyado también en algunos casos. Entonces me di cuenta que él estaba a esto, de quitarse la vida y le dije, cuenta conmigo, estoy para ti, no me tienes que pagar. Y así también he tenido la oportunidad de hacerlo algún par de veces en esta cuarentena. Sé reconocer el momento en el que es la única forma y en donde no hay otra opción. Sé reconocerlo. Y, y en la conversación que tuve con él me decía todo esto y lloraba y estaba destruido. Y yo solamente lo quería escuchar con muchísimo amor. Y mientras él me contaba toda la historia y lee tres puntos que son los que quiero compartir con ustedes, tres cosas que salieron de esa conversación, tres cosas. La primera, es increíble como él me decía y me contaba, me decía Ricky, yo no tengo un solo ingreso económico y tú sabes que yo soy papá y tú sabes que yo tengo los problemas económicos más monstruosos y tengo deudas en las deudas, no me caben más, estoy desesperado, no sé qué hacer. Y literalmente esto ya me sobrepasó. Sin embargo, te puedo decir, Ricky, que no me ha faltado el alimento porque, mira, la gente no sabe la situación en la que yo estoy encerrado, estoy muerto de miedo, estoy paralizado y petrificado, en la desesperación y la depresión más absoluta. Y la gente no lo sabe y me han ofrecido regalos, me los han traído y me los han dejado en la portería del edificio donde vivo, en el apartamento que me tienen prestado. Me han traído comida, me la han brindado. No ha faltado, han sucedido esos milagros. Y en ese momento recordé la ley de correspondencia, que cuando se asocia cuando tú asocias la ley de correspondencia, a cada quien le corresponde su lugar, le corresponde su sustento y le corresponde su medio para poder vivir. Entonces la ley de correspondencia es muy clara. Cuando enunciamos lo que significa en el universo la ley de la correspondencia, a cada quien y a cada especie le corresponde su lugar, le corresponde su subsistencia y le corresponde su medio para poder vivir. Entonces, cuando él me cuenta esto, simplemente entiendo como la ley de la naturaleza, que es la ley de las necesidades físicas, el hambre, la necesidad de generar, de mantener, de defender la vida, es una ley muy fuerte, es una ley muy estricta, es una ley que no perdona la debilidad, es una ley que no perdona la inacción. Si caemos en la inacción, entramos en pobreza absoluta y rompimiento absoluto. Si debilitamos el sistema inmunológico y si dejamos que se nos baje la energía vital, pues el coronavirus va a hacer lo que se le dé la gana con nosotros también. Y si aparte de eso tenemos inflamación crónica o síndrome metabólico, pues ni se diga, porque hayamos tenido malos hábitos, que es una forma de violar la ley de la naturaleza, porque el cuerpo tiene un diseño.
Y si ese diseño no lo respetamos por consumir tóxicos que generen placer o que generen dopamina, pues obviamente van a venir procesos de inflamación y otros, y cuando aparece algo que nos confronta como el COVID, en ese momento es donde la vida nos recuerda a través de la salud que existe algo que se llama la ley de la naturaleza. Bueno, todo esto tiene una profundidad. Entonces, cuando tú entiendes la ley del cuerpo, de las necesidades, y la conectas con la ley de correspondencia, puedes entender cómo estas dos leyes unidas cuentan una historia de la que hablaba Gerardo, mi maestro, y es: a ningún ser vivo le falta nunca lo necesario para su subsistencia. Claro, decir esta frase en un curso, decir esto en un taller, decir esto en un seminario antes de la pandemia era simplemente un accesorio intelectual. Incluso podía sonar bonito, incluso podía sonar lógico, pero que la gente lo pudiera interiorizar, no. Se necesitó un año 2020 como este para que pasaran cosas como la que le pasó a él en su ciudad, en el lugar donde él está, en donde literalmente no tenía comida y estaba petrificado contando monedas, y le llegaba a un mercado que alguien le llevaba y le aparecía en la portería. Y es ahí cuando una persona mira para arriba, cae de rodillas y se rompe en lágrimas y dice: no puedo creer cómo Dios opera y cómo Dios hace sus cosas, y cómo la mano invisible de Dios en el mundo nunca comete errores y nunca deja a nadie sin lo necesario para poder subsistir y para poder asumir la vida. Y esta es de las leyes, esta es de las partes de las leyes más difíciles y más complicadas de poder entender con toda seguridad. Créanme que sí. Y también lo puedo decir porque pues llevo caminando 20 años con esta información y he tenido la oportunidad de verificarlo muchas veces. No solamente en mi vida, sino a través de la vida de muchas personas con quienes nos hemos conectado en algún punto del camino: alumnos, pacientes, conocidos, conversaciones en reuniones, en donde a veces no digo nada, no opino, simplemente escucho. La gente ni siquiera sabe lo que yo hago y yo escucho y simplemente lo apunto en mi mente, y sin que la persona sepa le estoy diciendo: gracias, gracias por lo que acabas de decir. No sabes la verificación adicional que me estás dando de algo que he venido verificando hace muchos años. No lo entendería si nos sentamos a hablar de eso en este momento. Tampoco es el lugar, pero de corazón gracias, y te mando toda mi mejor energía. Me acabaste de prestar un servicio. Entonces, vienen estos momentos tan lindos. Entonces resulta que esto pasa, y esto ha pasado. También conocí el caso de una persona que literalmente no tenía ya, es decir, decía: Ricardo, yo ya no tenía para comprar una bolsa de leche más, no tenía familiares, no tenía conocidos, soy solo, no tenía a quien acudir, literalmente, no podía hacer nada más. Y en ese momento un vecino lo llamó y le dijo: venga, yo tengo una moto ahí y están necesitando mensajeros en algún lugar, ahí verá si se le mide, yo le presto la moto y me ayuda a hacer mensajería, y con eso compartimos, usted me paga un poquito por la moto y usted tiene con qué subsistir. Y él me decía: Ricardo, es que la llamada me cayó del cielo, es que yo no me lo esperaba. Por ejemplo, voy a contar una historia muy, muy linda de una persona muy cercana a mí, muy, muy, muy cercana a mí, muy cercana a mí. Y esta persona se quería mudar de apartamento, se quería trastear, y la cosa se estaba poniendo complicada, y en plena pandemia, que se venció el contrato y que no lo vamos a renovar y nos tiene que entregar y que nos tiene que entregar. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y a tratar de buscar en pleno confinamiento. Imagínense buscar apartamento bajo exigencia suprema y soberana en pleno confinamiento, los días de pico y cédula. Para los que me entiendan el concepto de pico y cédula, bueno, creo que se entiende en todos los países. Creo que se entiende en Bolivia, en México, en Venezuela, en Perú, de donde me estén escuchando. O sea, dificilísimo, dificilísimo, máximo nivel de dificultad. Y lo intentaba el día que tenía pico y cédula para salir a mercar, para salir a hacer las compras esenciales, los básicos. Y salía y lo intentaba, no aparecía nada.
Y yo veía a esta persona entrar cada vez más en desesperación y cada vez más en desesperación, porque además es una persona que, digamos, es sola en la ciudad en donde está, no tiene a quién más acudir, no tenía ninguna otra opción y tenía que entregar sí o sí. Y no había recursos económicos adicionales, mucho menos de sobra, para poder solventar la situación de ninguna otra manera, o para poder asumir la renovación de un contrato, o para tener que hacer un pago de una penalidad o algo así. No había forma, no había forma, y tampoco generar un conflicto, desde luego. Y finalmente, y finalmente es increíble cómo una persona que conozco, que estaba en la necesidad de entregar un apartamento, no lograba a quién cederle ese contrato, no lo lograba. Pero estas dos personas no sabían, es decir, el que necesitaba ceder el apartamento no sabía que esta persona estaba necesitando un techo con absoluta y extrema urgencia, y esta persona tampoco conocía el caso de esta, aun cuando las dos se conocen entre ellas, pero ninguna sabía la situación. Y aparece una persona que trabaja en finca raíz y de repente dice, oye, ven, pues hay un apartamento que te puedo ir a mostrar, y va y se lo muestra. Y resulta que cuando estas dos personas se encuentran en el apartamento, el que vivía y el otro, pues se saludan y se dan un abrazo porque se conocían y se dieron cuenta cómo este vendedor de finca raíz es el instrumento de Dios para unir a dos almas que han compartido, que se conocen, que han tenido vínculo, que han sentido emociones juntas y se tenían que unir para ambas poderse solucionar lo que ambas se tenían que solucionar. Esa es la manera como habla la vida. Y en ciudades de 5, 7 millones de habitantes, no me digas que esas casualidades pasan en cuarentenas todos los días cuando solamente hay un día a la semana de pico y cédula para ir a hacer compras. No me digas que esas casualidades hacen parte de los designios naturales de la vida que nadie entiende. Porque ahí es cuando yo te digo, de ninguna manera, esto es lo que llamamos las leyes del universo. A cada quien le corresponde lo suyo. Y es muy bonito cuando esto pasa, y es extraordinario porque esas diosidencias, esas correspondencias lo que hacen es acentuar nuestra fe. Pero no es la fe de carbonero que no entiende el mundo y entonces se desilusiona. No me refiero a ese tipo de fe, que es la fe que aprendimos hace años, sino es la fe, la certeza, la confianza en una ley del universo que se puede verificar en la experiencia de los demás y que también se llega a verificar en la experiencia de uno mismo. Y eso sí me parece precioso, eso me parece divino y maravilloso. Entonces, cuando estas cosas pasan, cuando uno está desesperado por encontrar un lugar y uno llega y golpea con el vendedor de finca raíz al lado, ven que te voy a mostrar el apartamento, y el que abre la puerta uno dice, hola, ¿cómo estás? Y hay un abrazo y el otro le dice, no, menos mal, en serio lo quisieras tomar, lo que más necesito es entregar esto porque tengo un problema terrible, ahorita con esto el confinamiento no puedo continuar más acá. Y cuando pasa esto, ahí es donde vemos como esos vínculos y esos lazos, ese cordón rojo, ese hilo rojo, como algunos le dicen, esa conexión energética que nos une a todos, simplemente opera desde esa ley, desde la ley de correspondencia, en donde mi maestro decía, a ningún ser vivo le falta nunca lo que le corresponde para su subsistencia. La vida se encarga. Pero eso también lo dicen en otro tipo de libros, eso también se habla en otro sistema de creencias, solo que con palabras diferentes. Pero la frase que tú la conoces es Dios proveerá. Entonces llega un momento en donde uno ve eso a través de otros y a través de uno. Y te pasa una vez, y te pasan dos, y te pasan tres, y te pasan cuatro. Y llega un momento en donde uno dice, esto es así. Llega el momento donde tú dices, esto no es la teoría de un libro, de un señor Schmedling, de una filosofía, de una tal escuela de la magia. Esto no es un cuento más, no son palabras bonitas, no es una filosofía romántica de la vida en un mundo en el que, no, pues en el que pues a la final existe la buena y la mala suerte y cuando te toca y punto y ya. Llega el momento en donde estas verificaciones se integran. Es lo que yo llamo bajar la información de la cabeza al corazón. Y entonces, ¿qué pasa cuando esto pasa? Que los miedos se empiezan a disipar y los miedos se empiezan a ir. A mí, personalmente, la semana pasada, en medio también de cosas que inquietan mi mente racional, desde luego, porque obviamente, porque desde luego yo también
he tenido una empresa sobre mis hombros a lo largo de estos años. Una empresa que los que la conocieron y los que me siguen desde hace tiempo saben que se convirtió en la empresa más grande, con más representación y con más campo de acción en toda Colombia durante por lo menos 8 años. En todo lo que tenía que ver con cursos, los talleres, las maestrías, con este servicio en toda Colombia. Incluso la llegamos a abrir en Perú y la tuvimos en Perú también. Y todo esto que en algún momento logré crear de la mano y con la compañía de mi equipo de trabajo, y con mucho esfuerzo, y con muchos sueños, y con muchísimo compromiso y con muchísima entrega, porque ustedes no saben a qué nivel. Todo esto que logramos quebrar crear, llegó el año 2020 y nos dijo, chao, pum, se acabó, se fue, ya está. Y al principio, para nosotros no fue fácil. Y nosotros dijimos, ok, lo que hacíamos se acabó, terminó, se clausuró. Y se clausuró como cuando cierras una puerta y pones llave y lanzas la llave al río. Así de simple como eso. Y nosotros también tuvimos, como personas, como equipo de trabajo, como seres humanos, también tuvimos que enfrentar lo mismo que probablemente estás enfrentando tú. Y tuvimos que enfrentar ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Empecemos primero a pensar en las situaciones que hay que enfrentar, los pagos que hay que asumir, las situaciones, nuestra propia subsistencia. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto de aquí en adelante? Pero tenemos una ventaja muy grande. La única ventaja, la muy grande, yo creo que se divide en dos. Es como un disco de los de antes, es como un CD de doble lado. Lado A, el comprender teóricamente que existe una ley que dice a ningún ser vivo le va a faltar lo necesario. Y el otro lado de ese mismo CD, o sea, el otro lado de esa misma hoja de papel, tenía la comprobación de muchos casos que he visto a lo largo de estos años que han vuelto muy fuerte mi confianza y mi fe en la vida. Por eso cuando yo hablo de estos temas, yo no hablo desde la teoría, es que yo lo hablo desde 20 años que llevo viviendo y verificando esto a una escala enorme por la cantidad de personas con las que he tenido la oportunidad de conectar y la cantidad de vidas que he podido impactar a lo largo de 2 décadas completas, porque yo le he dedicado toda mi vida a esto, toda mi vida profesional. Entonces en este momento cuando yo le digo a Pili, yo quiero que hagamos este Zoom, yo le quiero transmitir un mensaje a la gente. Por eso no necesito las diapositivas, por eso yo no necesito tener un tablero al fondo, porque de hecho no es ni siquiera mi cabeza la que te está hablando, es mi corazón el que se está compartiendo contigo y el que te está diciendo, no tengas miedo porque no lo necesitas. Y justamente yo también traía algunas preocupaciones grandes, enormes, de situaciones grandes, supremamente relevantes en mis manos. Y la semana pasada apareció un milagro. Entró una llamada telefónica de alguien de una de las personas que yo más amo en el mundo, y me llama y me dice, creo haber encontrado una solución para esta situación que tú tienes, situación a la que yo ya no le había encontrado una solución posible. Y me dice, hablemos. Y tuvimos una conversación. Y en esa conversación me dijo, mira, la solución puede ser esta, supe esto, apareció esto, pasó esto. Yo dije, no lo puedo creer. Yo nunca lo había visualizado, o sea, ni siquiera sabía que eso existía ni se podía, me refiero a la solución. Finalmente hubo un Zoom, hubo una reunión y algo que yo pensé que literalmente no tenía forma de ser solucionado, le apareció completamente la luz al fondo, pero coincidió con un momento mío perfecto. O sea, es que no pudo haber sido hace un mes y tampoco podía haber sido una semana después de hoy. Es que yo sé porque me observo todos los días, yo todos los días me observo. Algunos días los tengo un poco más difíciles, mi energía vital no está por las nubes todos los días, pero tengo herramientas, entonces sé cómo lo hago. Cuando me levanto con la energía que no es, sé cómo le doy la vuelta, sé cómo manejar mi nutrición, sé que tengo el deporte a la mano, sé cuántas horas dormir, sé a qué horas me debo acostar para que mi energía el otro día esté increíble, sé qué tengo que pensar, sé qué recuerdos tengo que conectar. Conozco mis trucos para poder hackear mi disco duro y poder sacar de ahí la energía cuando no la tengo. Y preciso la semana pasada, yo estaba atravesando unos días muy especiales y muy específicos de mi proceso.
Y en ese momento es donde entra la llamada y aparece la solución y es donde yo digo, es increíble. Es como si el maestro, diciendo que esto que llamamos vida, el universo, el cosmos, la realidad en la que vivimos, personificándola en un maestro, como algo pedagógico que te está enseñando y que te está ayudando a evolucionar. Es como si el maestro hubiera dicho desde arriba me refiero a los planos de luz, desde el universo mismo, desde la vida misma, hubiera dicho, le costó, porque en ese aspecto no había trabajado, no en ese nivel y no a esa profundidad, le costó. Y le tomó un tiempo, pero ya lo hizo. Y en ese momento se mueven los hilos, cambia la frecuencia vibratoria, los ángeles hacen lo suyo, aparece una persona, aparece la otra, llegan los regalos y llegan los mensajes de la vida. Y en ese momento es cuando las soluciones empiezan a pasar y ahí es cuando las cosas se ponen lindas. Entonces, lo primero que yo quiero decirte en esta charla, en esta conversación, en este compartir es confía, confía, ten fe. La fe no es la palabra favorita mía. Voy a explicar por qué. Porque yo la palabra fe siempre la asociaba al sistema de creencias religioso en el que yo crecí, del cual me distancié desde muy joven, por muchas razones. Y en parte, una de las razones fue porque ese sistema de creencias me llenó de miedos y me llenó de ideas equivocadas acerca de la vida y me volvió competitivo y me hizo creer que el dinero y el poder era lo más importante para que la buena suerte me acompañara y una confusión terrible salió de ese sistema de creencias y no me interesó. Y yo por eso me alejé de ese sistema de creencias. Y yo dije, ese Dios que a mí me vendieron no me interesa y no conecto con eso. Pero ya a los 19 años, lo conté el sábado en la conversación que tuvimos con los titos en el live, el sábado, con los Barboto. Yo decía que a los 19 años me encontré el libro de muchas vidas, muchos sabios de Brian Weiss en la mesa de noche de mi mamá y se lo robé y me lo leí. Yo creo que fue el primer libro que me leí en mi vida, porque en el colegio, y me lo leí, se lo robé y me lo leí. Y fue muy rápido, me lo leí en una sola noche porque es pequeño, pero fue un bálsamo de luz y de paz y de gloria para mi espíritu, ¿no? Entonces yo hoy en día entiendo la palabra fe como la certeza en aquello que es verificable. Entonces, para mí, hoy en día la ley es como un algoritmo, es como una fórmula matemática exacta y precisa que en el tablero siempre da. Entonces, si tú coges un carrito de gasolina y le pones gasolina y lo propulsas en el pavimento normal de una calle plana que no tenga inclinación, con la fuerza que tiene el motorcito y los vatios de potencia que tiene, vas a lograr que te recorra tantos metros en línea recta. Listo. Entonces, uno en el tablero puede hacer la ecuación y puede ser exacta y puede ser precisa. Y tú te la crees porque tú sabes que es aritmética y es real. O sea, tú sabes que es matemática. Pero tú necesitas coger el carrito, echarle la gasolina, me refiero a un carrito de control remoto, ponerlo en el pavimento y dejarlo andar para verificar que lo que logró hacer el carrito sobre el pavimento coincida con el acercamiento que tú habías hecho en el tablero con un cálculo matemático. A menudo no da. Y por eso pongo el ejemplo, no es tan obvio, de verdad no es tan obvio. De hecho, mi mejor amigo es ingeniero biomecánico y él alguna vez me contó un caso de estos y me dice, Richie, es que no siempre las ecuaciones en el tablero en la vida real funcionan. Por eso es necesario no solamente la teoría, sino la verificación. ¿Qué es la fe hoy en día para mí? Es la certeza de que esa fórmula que dice a nadie le falta lo necesario para subsistir es absolutamente real. Para contarles muchos casos, me podría demorar acá una hora más contándoles historias de personas que tuvieron que suspender el DirecTV, tuvieron que suspender gastos a lo largo de la cuarentena, pero no les faltó el mercado, no les faltó la luz y no les faltó el agua en la casa y no les faltó el techo. Es decir, podría morarme una hora más contándole los casos de todas las personas que yo conozco que tuvieron que renunciar a gustos y gastos, pero no tuvieron que renunciar a una sola necesidad. ¿Por qué? Por ley de correspondencia. Y esto es un mensaje que siempre,
siempre vale la pena escuchar. Y yo también soy testigo de eso, porque nosotros acá somos un equipo de trabajo en esta empresa y cuando tuvimos los momentos más duros, nosotros simplemente dijimos, demos lo mejor que podamos en el canal que la vida nos permita. Y hagámoslo con todo el amor y hagámoslo con toda la incondicionalidad y el resto soltémoselo a la vida. Y no faltó en ningún momento lo necesario. Incluso en algunos momentos hubo más de lo necesario y nosotros tampoco lo podíamos creer. Y fue súper lindo y fue súper motivador y fue súper satisfactorio. Y lo más importante es que después de esto, cuando yo pueda volver a dictar mis talleres presenciales, ya dentro de muy pronto lo vamos a hacer, cuando lo podamos volver a hacer, cuando ya podamos volver a los auditorios, a las salas de capacitación de las empresas, a dictar talleres de liderazgo, talleres de clima organizacional, talleres de emprendimiento, cuando ya podamos volver otra vez a las empresas, yo sé que yo ya no voy a ser el Ricardo que era antes, porque hubo una transformación, porque esto pasó a través de mí, es decir, yo no pasé a través de la pandemia, la pandemia pasó a través de mí y me dio todas las verificaciones y me generó una fuerza y me cambió y me convirtió en una persona diferente y en una persona que en este momento tiene mucha más fe de la que tenía antes. Si yo antes sabía que a nadie le faltaba lo necesario, en este momento no hay una sola molécula de la biología de mi cuerpo que vibre en una onda diferente a la de la certeza absoluta de que esto es ley. Y esto es la ley de correspondencia. Y así es como el universo se encarga de que a nadie le falte lo necesario para que todos podamos seguir apoyados por la vida, para tener la vida, para evolucionar espiritualmente a través de la vida, que es el propósito que le da sentido a la existencia. Lo segundo, yo le pregunté a él en la conversación, a mi amigo, ustedes ya saben de quién estoy hablando, yo le pregunté, le dije, bueno, ¿qué más sabes hacer tú? ¿Qué más sabes hacer tú? Aparte de lo que hacías en tu empresa. Él me decía, no, pues, o sea, yo la parte operativa de lo que yo vendía en mi empresa, pues yo la podía hacer. Pues por eso yo monté esa empresa. Pues yo ya era el gerente, pues yo no lo hacía. Yo contrataba a otros para que lo hicieran. Pero pues si a mí me tocara hacerlo, yo lo hacía. Ok, bueno, no quiero que suene confuso, ¿vale? Pero no quiero entrar pues en muchos detalles por la privacidad de él. Entonces le dije, ¿qué más sabes hacer profesionalmente? Y me dijo, tengo X carrera profesional, pero nunca la he ejercido. Y le dije, ok, esa no es tu función. Me dijo, pero eso fue lo que yo estudié. Y le dije, ese es el diploma que tienes. Esa fue una teoría que alguna vez recogiste, por la cual pagaste, pero esa nunca ha sido tu función. Nunca lo has ejercido, no es lo que sabes hacer y claramente la vida nunca te ha pedido que hagas eso. Nunca te ha llegado un cliente, nunca alguien te ha dicho, oiga, présteme sus servicios en esto. Nunca ha pasado. Esa no es tu función. O sea que olvidémonos de eso. ¿Qué sabes hacer? Porque te digo, si fuera en esa profesión hoy en día, tú sabrías mejor, no, esa carrera ya ha cambiado mucho, me tocaría actualizarme. Le dije, ok, no la sabes hacer. No, 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 no es lo tuyo, no es tu función. Pero entonces cuéntame, ¿qué más sabrías hacer? Y se quedó en silencio. Al cabo de un par de segundos, 2, 3 segundos tal vez, me respondió después de una o dos respiraciones, me dijo, Ricky, no sé. Y en ese momento me acordé de algo muy lindo. Y es que los seres humanos normalmente tenemos un gran problema con la prosperidad. Y, mucha atención a esto. Ese gran problema que tenemos con la prosperidad, esa gran limitación que tenemos con la prosperidad, está originada en que le ponemos condiciones a la vida y le ponemos condiciones al servicio. ¿Cómo así? Sí, pues cuando nos gusta algo, pues eso es lo que queremos hacer. Y eso es exactamente por lo que queremos que la vida nos pague, en lo que nos gusta. ¿Me explico? Ok, si ustedes, por ejemplo, me lo preguntan a mí, por ejemplo, en mi caso personal, yo disfruto muchísimo, muchísimo poder dictar un taller en vivo
a un montón de personas que yo tenga al frente y conectadas conmigo y que nos sintamos la energía y que nos podamos ver a las caras. Lo disfruto muchísimo, poder servirles y darles lo mejor de mí. Claro, es mucho más especial y espectacular si son muchos, así es una sola persona. Pero justamente, mira como por ejemplo la cuarentena a mí también me dijo, para mí, que yo era una persona que siempre vivía cansado, nunca tenía tiempo, siempre estaba ocupadísimo, siempre quería dedicarme, era solo a cosas súper importantes, nunca tenía tiempo. Y la vida me dice, pues lo que te gusta, que es el uno a muchos, pues ya no. Ahora, si quieres hacerlo, hazlo uno a uno. Y no porque no me guste, lo amo, pero prefería lo otro. Si me hubieran dado a escoger, siempre hubiera hecho lo contrario. ¿Me comprenden? Y en este momento, la vida, a través de esas sesiones uno a uno, me ha traído los regalos más lindos que ustedes se puedan imaginar. Y no solamente regalos, de ahí han salido live, de ahí han salido charlas que les hemos dictado a empresas a lo largo de la cuarentena, a través de Zoom o de Teams. Y ha sido maravilloso. Y gracias a esas sesiones uno a uno, como la que tuve con él, sale esta conversación que estamos teniendo los 186 que estamos conectados acá. De esto han salido cosas lindísimas y lo voy a seguir haciendo con todo mi compromiso. Y cuando alguien me pide una consulta, ya no voy a tener esas dos frases de no tengo tiempo, déjalo miramos, pero toca un poquito después, me tienes paciencia. No es la opción, no es la opción. Y fueron además 20 años puliendo herramientas y comprensiones como para desperdiciar un solo día de mi vida que alguien lo necesite y yo por estar ocupado en otras cosas no lo pueda hacer. Realmente esto no es para mí, esto es para los demás y eso también es algo que lo terminé de entender aún más a lo largo de esta cuarentena. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto y por qué también les conté un poquito de mí? Porque es que esto yo también lo estoy viviendo. Entonces, fíjate que no te estoy hablando desde los manuales de los libros que escribió Gerardito, ni desde los audios que él dejó grabados, que también los tengo todos. No estoy queriendo compartir desde ahí. Estoy queriendo decirles, chicos, esta charla yo se la dedico a todos los que hemos tenido que empezar desde ceros. A todos los que en algún momento tuvimos angustia, sentimos el estrés normal que siente el cuerpo cuando piensa en que no va a tener con qué sobrevivir y el cerebro reptil inmediatamente lanza un pulso eléctrico y se generan unos neuropéptidos que hacen que las glándulas suprarrenales liberen un montón de hormonas del estrés y finalmente pasemos una noche en vela y no podamos dormir y al otro día parezcamos un oso panda con unas ojeras tremendas sin la solución y sin energía vital. Tú y yo probablemente estamos viviendo esto. Y los demás que nos están acompañando aquí en la charla son curiosos. Son los curiosos que están muy bienvenidos en la charla, como se los dije desde el principio. Entonces, queridos, lindos amigos míos, quiero decirles que en este momento de la vida hay una cosa súper linda y es lo que justamente conecté y se lo dije a él en la llamada. Y le dije, bueno. ¿Ves lo importante que es fulano de tal? ¿Ves lo importante que es el que los seres humanos podamos saber servir en diferentes cosas? Así sean dos, así sean tres, o sean cinco, ojalá, o tal vez 10. Pero ¿ves lo importante que es que podamos tener opciones de servicio? A nosotros antes, a los que tenemos 40 o a los que tienen 50, a los que tienen 60 años, les enseñaron en sus generaciones. Eso no le correspondió a los millennials ni a los centennials, pero en las generaciones pasadas la enseñanza era, mijo, estudia algo, vuélvase bueno en eso y especialícese en eso. Y todo lo que le ofrezcan, todo lo que pueda haber que no sea de lo que usted estudió, se especializó, hizo la maestría y el doctorado, eso no es lo suyo. Eso no es lo suyo. Y fíjate que por eso a menudo cuando una persona le ofrecen una red de mercadeo, la persona normalmente en su mente, así no lo diga en voz alta, pero en su mente dice, eso no es lo mío, eso no fue eso no fue lo que yo me quemé las pestañas 5 años, o sea, yo me gasté un montón de plata como para salir a vender producticos y a salir a vender pendejadas. Y hoy precisamente tuve una conversación lindísima con una persona que me dijo, una persona a quien le tengo mucho cariño, que también la conozco ya desde hace unos meses, y me dijo algo muy lindo. Me dijo Ricky, yo tenía 2 negocios y en la cuarentena los 2 negocios
se paralizaron obligatoriamente por el tipo por las características de emprendimiento que eran. Y me tocó, pero lo hice, es decir, no lo hubiera hecho antes, pero ahora sí lo hice, entrar en un tercer negocio que ahora tengo, que es una red de mercadeo. Entonces en este momento levantaron ya la cuarentena y me quedé con los tres. Yo solamente le hice una pregunta: ¿tienes la energía y el enfoque para dedicarle a los tres? Me dijo sí. Y además yo sé que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez, que eso sí, querías, es una ventaja que ustedes tienen que nosotros no tenemos. Y en ese momento yo le dije: perfecto, está genial. Mira qué belleza, cómo la cuarentena hizo lo que tenía que hacer. Entonces, por ejemplo, una persona que es economista, una persona que es financiera, una persona que es ingeniera, muy técnica, muy de computador, muy de cálculos, ¿no? Muy de diseños, de planos, de lo que sea, de Excel. Justamente a lo que más le teme es al relacionarse con otra persona, al decirle a otra persona: hola, ¿cómo estás? Y enfrentar el miedo al rechazo, el miedo a simpatizarle o no simpatizarle, que me quiera o no me quiera, que yo le caiga bien o no le caiga bien. La gente a menudo no solamente tiene un apetito enorme de reconocimiento y de aceptación, sino que tan grande como es la necesidad humana de los elogios, de los reconocimientos y de la aceptación, de ese mismo tamaño y en esa misma proporción es el miedo al rechazo, al bullying y a la crítica y a los juicios de los demás. Porque así como necesitamos los elogios, somos susceptibles a las críticas de los demás, porque esto está regido por la ley de polaridad. Es decir, si te gustan los elogios, le tienes miedo a la crítica y al rechazo de los demás. O sea, eso dalo por hecho. Por eso la idea es no solamente trabajar en el no depender del reconocimiento de los demás, o que no nos afecte la opinión de los demás, sino que no nos afecten los elogios de los demás. Si aún nos afectan muy positivamente y demasiado y necesitamos mucho los elogios de los demás, significa que aún somos muy vulnerables a las críticas y a los juicios de ellos mismos. O sea que todavía el control de nuestra vida no está en nuestras manos, lo tienen los demás. Los dueños de nuestros sentimientos y emociones no somos nosotros, siguen siendo ellos. Y en ese momento es imposible ser felices. Entonces, tan bonito cuando ella me cuenta que está en este tercer negocio, en su red de mercadeo, yo en ese momento digo: y la vida cómo es de perfecta. Ella no se hubiera abierto a desarrollar esta parte, el basal derecho, el cuadrante inferior del hemisferio derecho, que es el dulce, el amoroso, el tierno, el relacional, el simpático, el empático, el carismático, el amoroso, el que sonríe, el que se abre, el que se expresa, el que se extrovierte, el de piel con piel, el de los besos, los abrazos, las caricias, el kinestésico, como le llaman en programación neurolingüística, o técnicamente en neuro lo llamaríamos el basal derecho. Este cuadrante del cerebro no es fácil de desarrollar porque implica abrirte y exponer tu corazón y tu susceptibilidad o tu sensibilidad, y que otra persona simplemente te mire y no te acepte y tú tener que enfrentar eso. Por eso a menudo los seres humanos le tienen pánico a hablar en público, así sea delante de 5 personas. El miedo a hablar en público es un indicador tremendo de esto que estamos hablando acá. Es el indicador tremendo. Entonces, queridos, cuando ella me cuenta esto, yo dije: una vez más, cómo es de perfecta la vida. Sus negocios técnicos, operativos y tácticos, la vida le dice: no más. Y como tú elegiste hace unos años, hace unos meses, empezar un camino de desarrollo espiritual, como lo elegiste, y estamos en un cambio de los tiempos, y estamos en exámenes finales y en remediales, entonces para ti la exigencia es completa. Es decir, lo que te está faltando para pasar ese cuarto nivel de conciencia, de amor incondicional, de autoestima altísima, de cooperatividad, de dejar de competir y compartir, cooperar, lo que te está faltando es ese cuadrante del cerebro. Eres muy técnica, eres más cerebro izquierdo y eso está muy bien, pero espiritualmente te está faltando el otro lado. Bendita pandemia, que ahora tu única manera para poder salir adelante será a través de las redes de mercadeo, haciendo relaciones con los demás y aprendiendo a hacer relaciones y a influir y a transmitirle y mostrarle ideas a los demás. Vas a tener que enfrentar aquello que no has enfrentado: el miedo al rechazo, el miedo a que te digan que no, el miedo a que te levanten una ceja, y esos miedos irracionales que simplemente son limitaciones que nos alejan de la felicidad y de nuestra plenitud espiritual. Entonces, lo lindo de esto
Entonces, lo lindo de esto, lo más especial, es que así es como la vida teje las cosas. Entonces, hay dos razones por las que una persona, quiero terminar la charla con la tercera idea, ¿vale? Porque entonces, dijimos, la primera es fe, es tengamos fe, es hay que tener fe y podemos tener fe porque por lo menos tenemos la ecuación escrita en un tablero, ¿me comprendes? En el sistema de creencias anterior en el que yo me crié y me formé, ni siquiera había una ecuación, simplemente nos decían, es que lo que pasa es por dogma de fe y no pregunte. Y eso fue lo que me generó tanto miedo a la vida y muchas cosas. Pero por lo menos en esta visión de la vida, en la que nosotros, la que yo comparto, la que yo he aprendido, la que te estoy ofreciendo y regalando hoy acá, la que te seguiré compartiendo con todo el amor, porque este ya es un compromiso eterno de vida y permanente y esta herramienta que estamos utilizando acá la vamos a seguir usando, con pandemia o sin pandemia, con coronavirus o con el virus que llegue. Es una broma, es una broma, esperemos que no llegue. Pero como sea, esto va a seguir pasando. Entonces, lo primero es fe. ¿Fe en qué? En que hay una ecuación, por lo menos hay una ecuación en un tablero. Y la ecuación dice, a ningún ser viviente le falta lo necesario. Eso es bien distinto a creer en que todo sucede por un dogma de fe. Entonces, hay una ecuación. ¿Es verificable? Claro, como en el caso de él, en el caso de esta chica de la que te hablé hoy, el de la moto, que le ofrecieron la moto cuando ya no tenía para comprar absolutamente nada de comida. Y le dijeron, se necesitan mensajeros. Yo tengo una moto acá, se la alquilo. Eso nos sirve a los dos porque yo tengo otra más y con esa trabajo yo. Entonces, de esta manera, tú vas a poder recordar sucesos de atrás en donde tuviste que a otras personas les pasó lo mismo. Empresas que se han salvado de quiebras enormes, porque cuando ya se van a declarar en quiebra, ¡pum! Firman un contrato y aparece algo increíble. Y la gente dice, Dios mío, eso me lo mandó Dios. Ese es el algoritmo del que estamos hablando, que ha sucedido siempre. Lo que pasa es que aquí en pandemia ya lo pudimos ver con un ojo y con una mirada diferente para entender que esa ley de correspondencia existe. O sea que podemos tener fe y confianza en la vida. ¿Esto es importante? Sí, porque en este momento lo que menos necesitamos es miedo. En este momento un cuerpo con miedo es un coronavirus que se vuelve un mal huésped o se vuelve un mal invitado en nuestra vida. Y con el miedo no solamente podemos tener la parte negativa de la correspondencia con la salud afuera, de lo que está pasando en el mundo ahorita. Los que tienen miedo son los que están en ese nivel de vibración y de correspondencia, de tener un muy mal momento, y con el miedo no se soluciona absolutamente nada y no vas a tener la energía vital para ver la luz al final del túnel. Ahora, cuando una ventana está cerrada, ok, en lo que yo sé hacer, en lo que a mí me gusta, en lo que yo estudié, en lo que yo he hecho, en lo que me parece que debo hacer, las cosas no se dan y no fluyen. La ventana está cerrada. ¿Qué me está diciendo la vida? Ley del 2, como lo llamaba Gerardo. Otra ecuación más en el tablero. ¿Y qué dice la ley del 2? Si una ventana está cerrada, voltea a mirar a tu derecha, que ahí vas a encontrar la que sí está abierta. Puede que no sea la que tu ego quiere desde los miedos y las limitaciones. Puede ser una red de mercadeo, pero hay una ventana que está abierta. Y en esa ventana está el aprendizaje que te falta. Y siempre será perfecto y a la medida de tu necesidad. Siempre vas a poder decir, Dios mío, es que esto parece que fuera una obra de teatro y todo el guión estuviera completamente escrito y diseñado desde el principio. Esa es la ley del 2. La ley del 2 es, si no es aquí, es allá. Si no es lo uno, es lo otro. Si no es esta ventana, la otra está abierta. Eso es lo que en esta filosofía llamamos la ley del 2. Y la tercera, que es con la que quiero cerrar y terminar, básicamente dice así, que los seres humanos, en realidad, el aprendizaje más importante y el más difícil que estamos haciendo en este planeta no es la felicidad. Aprender a disfrutar la vida es hasta cierto punto fácil. Te haces bueno en una profesión, desarrollas una habilidad, te vuelves bueno en esa habilidad, eh, te vuelves medianamente bueno en hacer relaciones, haces relaciones, tienes a quien venderle, quien te contrate, a quien proveerle, vives la vida, vas viviendo experiencias, superas algunos miedos,
obtienes unos recursos económicos, tienes una pareja, constituyes una familia, vale, está bien, disfrutas la vida y la puedes aprender a disfrutar bastante sin tener mucha teoría espiritual. Puedes aprender a disfrutar bastante la vida. En última, la felicidad no es el gran último aprendizaje. Hay uno que es más complejo y es el aprender a no perder la paz interior frente a la situación exterior. Lo que mi maestro llamaba la triple I, la imperturbabilidad, la inofendibilidad y la invulnerabilidad. Ser imperturbable, invulnerable e inofendible frente a las situaciones externas, frente a la persona que no te paga una deuda, frente a la persona que te llega tarde a una cita, frente al hijo que es grosero y no quiere colaborar en la casa, no quiere hacer las cosas o no quiere estudiar o está sacando malas calificaciones porque se deprimió a través de la pandemia y está en una situación terrible con las hormonas disparadas, la autoestima bajita y en una rebeldía y en una resistencia espantosa y no quiere ni siquiera lavar un plato. Continuemos. Y cuando ya aprendemos medianamente a no perder la paz, por lo menos no frente a tantas cosas, ya digamos que nos volvemos más fuertes espiritualmente y frente a la mayoría de las cosas lo podemos manejar con un grado alto de tranquilidad, con un grado importante de tranquilidad, con un grado importante de, de fuerza, de comprensión y de convicción. En ese momento viene el top de los aprendizajes del ser humano, el más top del top. El de 11 grado del colegio, con el que nos graduamos del colegio, con el que nos dan la toga y el birrete. Y ese aprendizaje es la incondicionalidad. Y la incondicionalidad significa que des lo mejor de ti, así no necesites la compensación que vas a recibir a cambio, o incluso así no te lo compensen. Dar toda tu pasión, todo tu cariño, tu mejor calidad de tiempo, tu mejor energía en el tiempo en el que estás sirviendo. ¿En qué? Manejando un taxi, haciendo mensajería con una moto, lavando platos en un restaurante, que esté viviendo de hacer domicilios. Bueno, cuando eso ya terminó. Pero si no es una cosa, que sea la otra. Y si no es esto, que sea lo otro. ¿Sí? Entonces, lo lindo de esto es la incondicionalidad. Y hay solo dos momentos de la vida de un ser humano donde un ser humano es completamente incondicional. Es decir, cuando una persona está dispuesta a hacer lo que sea, cuando tiene un altísimo grado de amor propio y de desarrollo espiritual, la persona está dispuesta a hacer lo que sea. En una casa o en una finca, en un paseo, en algún lugar, por cualquier razón, por un compartir o por una necesidad, por una dificultad, le piden que lave un baño, que lave unos platos y lo hace con todo el amor. Es más, si ve que está la necesidad y si él ve que está ahí lo puede hacer, incluso se ofrece. Una persona cuando está muy alineada con la idea de que el servir es lo que le da sentido a la vida y a la existencia, se ofrece, lo hace y da lo mejor de sí. Sin condición y sin restricción, da su mejor tiempo, su mejor calidad de tiempo y su mejor versión en ese tiempo, lo da todo. Entonces, cuando tenemos un desarrollo espiritual muy alto o cuando no tenemos un peso en el bolsillo, es cuando se cumple la gran profecía del máximo desarrollo espiritual, y esa profecía dice: estarás dispuesto a hacer lo que seas. Cuando lo tienes todo, me refiero a desarrollo espiritual, o cuando no tienes nada, 0 pesos o $0 en el bolsillo. Esos son los dos lugares de la vida en donde tú y yo estamos dispuestos a hacer lo que sea. En uno lo estamos haciendo como resultado de nuestro trabajo interior y en el otro es el trampolín para lograr un trabajo interior absolutamente maravilloso, que nos gradúe del colegio, que nos lleve a la felicidad, que nos haga pasar ese nivel de conciencia, de cooperatividad, de amor, de compartir y nos convierta en ciudadanos universales del mundo en el que queremos vivir, que lo estamos construyendo los que estamos despertando y madurando en conciencia en momentos como este y en esta cuarentena. 190 almas estuvimos conectadas acá para compartir 3 ideas. Fe en la ley de correspondencia. Ley del 2. Si en lo que tu ego quiere no fluye,
mira en otra dirección y disponte a dar lo mejor de ti. Y hazlo con toda la incondicionalidad. No solo cuando no tengas un centavo, sino especialmente da lo mejor de ti cuando tengas lo suficiente como para que tu ego te diga, mejor no lo hago. Ese es el momento en el que sabrás que ya estás en ese cuarto nivel de conciencia. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Este era mi compartir mío con ustedes para empezar semana, porque en realidad esta semana todavía está empezando. Les quiero desear lo mejor de lo mejor. Espero que, de verdad, de corazón, espero que este mensaje claro, directo y al corazón, como lo dice Mónica, les haya llegado. Y espero que esta conversación haya sido valiosa para alguno de ustedes que la pudiera estar necesitando, porque esta charla yo se la dediqué especialmente a los que en este momento, aunque no lo dicen, desde luego eso no se comparte en redes, esas son cosas que no hablamos afuera, están en este momento pasando la dureza y la dificultad de tener que arrancar desde ceros e incluso no saber qué hacer ni por dónde empezar. Estas son las 3 claves para fluir y salir adelante en la vida. Queridos, les mando un beso y un abrazo gigante, gigante, gigante. Voy a cerrar mi micrófono, como siempre lo hago, para poder leer los mensajes de ustedes y para poder leer el chat. Ahora sí, con calma, despacio y disfrutar estos últimos minuticos aquí con ustedes mientras cierro la sesión de Zoom. Un beso y un abrazo grandote. Los amamos aquí en Altamente, en Felicidad Online. Los amamos profundamente. Pili, Lina, Oscar y yo, que somos este equipo maravilloso que estamos haciendo todo esto con